Ay, la inseguridad en México. Una triste realidad. Una realidad que afecta a millones de mujeres. No por nada, está en el lugar número 60 de 80 países en el ranking de los mejores o peores países para ser mujer. Un lugar claramente reprobatorio, siendo superado por países como Turquía, que se encuentra en el lugar número 52, Israel en el número 43, Arabia Saudita en el lugar número 41 e incluso Kazajistán en el lugar número 59. Qué sorprendente es que es superado por todos estos países en cuestiones como derechos humanos, igualdad de género, igualdad de ingresos, progreso y seguridad. En medio de esta gran problemática que ha durado más de una década, en México, diversos sectores de la población han convocado a un paro nacional para este día 9 de marzo, es decir, el día después al Día Internacional de la Mujer. En este día se convoca a las mujeres a no comprar, a no trabajar, a no asistir a clases a manera de protesta. Pero, ¿cuál es su propósito? ¿Esto ayuda de alguna manera en la lucha contra la violencia de género? De todo esto y más hablaremos a continuación, pero no sin antes invitarte a que te suscribas para que estés enterado de los nuevos acontecimientos que suceden en todo el mundo. ¿Estás listo? Entonces, comenzamos. Dos casos han sido los más sonados en la actualidad, el de Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima. Ambas víctimas de la violencia y que terminaron por desbordar los ánimos de la ciudadanía. Dos casos que desgraciadamente pasaron a ser parte de esta infame estadística en México. La violencia se ha vuelto una noticia muy común en la vida pública del país, por lo que las protestas para exigir justicia y seguridad para las propias mujeres se han incrementado. Diversos grupos feministas han tomado fuerza desde la subida al poder del presidente Andrés Manuel, y por medio de redes sociales, uno de sus principales canales de difusión, han incrementado su activismo y notoriedad. Este movimiento es muy polémico en México porque tiene sus pros y sus contras. Por un lado tienen demandas claras, despenalización del aborto, el fin de la violencia de género, entre otras peticiones a favor de las mujeres de todas las edades. Pero por el otro lado también tienen sus contras, actos radicales que dañan a la población, violencia contra hombres y contra mujeres, así como el daño al patrimonio y a la cultura. En fin, aquí no vamos a polemizar sobre el movimiento, sino que vamos a centrarnos en la problemática de México y si un paro nacional puede realmente dar algún tipo de resultado. En México, según cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron cifras escandalosas, siendo los estados de Veracruz, el Estado de México y la Ciudad de México las entidades donde la incidencia de este delito es la más alta. El otro aspecto lamentable de todo esto es que el índice en 2020 parece no bajar. La violencia de género sigue cobrando sus víctimas. La lucha feminista en México tomó fuerza con el aumento de estas cifras, y bajo la indolencia del gobierno, al parecer poco se ha hecho para mejorar las garantías de seguridad en todo el país. Este movimiento en México también se vio impulsado en redes sociales y su expresión más importante fue la marcha del 25 de noviembre de 2019, donde distintos grupos de mujeres se manifestaron, algunas de forma violenta y realizando destrozos, otras de forma pacífica, solo con consignas e incluso acompañadas con familiares de víctimas. En esta marcha exigieron al gobierno que se terminara con este ambiente de inseguridad general en todo el país, con estas escandalosas cifras. Y sin embargo, han pasado meses, y lamentablemente la autoridad sigue sin aplicar políticas efectivas que frenen la intensa problemática. Ahora, para este 9 de marzo, se planea un paro nacional, en el que se está convocando a todas las mujeres a no asistir a los centros de trabajo, a no asistir a escuelas, a no consumir producto alguno y no pagar servicios y ni siquiera salir a la calle.
Este evento se planea en el marco de una celebración que se logró gracias a las protestas feministas llevadas a cabo en el siglo XIX para exigir derechos laborales y otros beneficios. Hablando históricamente, estas manifestaciones han rendido sus frutos a lo largo de la historia, pero en esta época actual, ¿es posible que una manifestación de este tipo logre hacer algún cambio considerable? Esto dependería de los diversos factores no solo sociales, sino también políticos. Un poco de historia sobre la lucha feminista podría ayudar a aclarar el por qué es tan importante este próximo 9 de marzo. La historia del Día Internacional de la Mujer se remonta hasta mediados del siglo XIX, cuando la explotación industrial requirió de cada vez más mano de obra. Ya desde años anteriores, las mujeres se habían abierto paso para trabajar en fábricas y en diversos lugares, pero las jornadas laborales no eran remuneradas igualitariamente. Gracias a movimientos como el de las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott en 1848, así como la Marcha de las Mujeres de Nueva York en 1908, junto con las ideas de Clara Zetkin y Rosa de Luxemburgo, se comenzó a gestar la propuesta de un Día Internacional de la Mujer, que se celebró por primera vez el 9 de marzo de 1911, en países como Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. La igualdad de género por el que las mujeres del siglo XIX lucharon incluía el derecho a participar en actividades políticas, como lo sería el voto, la posibilidad de ser elegidas para cargos públicos, así como acceder a la educación superior y la posibilidad de desarrollo profesional igualitario, salarios justos y otros aspectos que a día de hoy nos parecen básicos. El movimiento feminista que finalmente triunfó fue el de Rusia, que se llevó a cabo entre 1913 y 1917. El derrocamiento del zar Nicolás II y el ascenso al poder de los bolcheviques propició que las mujeres accedieran al voto, entre otros derechos. No sería hasta 1915 cuando la ONU decretó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, producto del primer acuerdo de igualdad de género de 1945. Volviendo al presente, las protestas que se planean para este 9 de marzo, así como cualquier otra que se realice a gran escala, tendrá grandes consecuencias, tanto positivas como negativas, en muchos ámbitos de la vida del país. Como en este caso se anima a las mujeres a que no participen en muchas de las actividades económicas en las que son piezas clave, los primeros sectores afectados serían los de servicios, educación, ventas, servicios administrativos, salud, entre muchos otros más, donde existen profesiones en las que las mujeres son mayoría. Hay que mencionar que las mujeres son una fuerza laboral importante para cualquier economía, pues su participación en las actividades económicas se incrementa año con año. Se estima que el paro del próximo 9 de marzo, las pérdidas serían de casi 26,000 millones de pesos. Si bien esta cifra varía según los estudios, hay que mencionar que bien podríamos estar subestimando el impacto de este paro nacional al recordar que muchas de las actividades que realizan las mujeres están en el área informal o simplemente no son cuantificables. Volviendo a qué sectores se verían más afectados, podemos mencionar que en la categoría de viajes, las mujeres mexicanas lideran el gasto por género, con un promedio de 740 pesos mensuales. Para el cuidado de la piel, gastan 737 pesos y 163 pesos en comida, transporte y servicios. Cualquier producto o servicio relacionado a este sector se verá muy afectado con esta marcha. Es bastante entendible el miedo que la población en general tiene. Las noticias se llenan de escenas desgarradoras. Si bien las protestas polarizan a la sociedad en cuanto a si es necesario o no un nivel de destrozo de los manifestantes, algunos sectores se están pronunciando abiertamente a favor de este movimiento, aunque no se descarta que ciertos poderes políticos lo estén utilizando para sus fines electorales. Por lo menos el ideal que se persigue es bueno. Es algo que todos los mexicanos desean, un México más pacífico. Utilizando hashtags como Un Día Sin Nosotras y Paro Nacional, se está convocando en redes sociales a todas las mujeres del país
pero al mismo tiempo hay hashtags como No al Paro Nacional, donde se oponen a este movimiento. Algunas empresas transnacionales, universidades y organizaciones ya se han pronunciado a favor del paro y están trabajando para que su personal femenino pueda participar abiertamente en este movimiento. Pero por el otro lado, lamentablemente, se está dando un ambiente de oportunismo político. En el apoyo que los partidos de oposición están dando al movimiento, se piensa que quieren agravar los problemas económicos y desestabilizar la ya de por sí endeble situación del país. Y tanto alcaldes como gobernadores que ni siquiera asisten a sus juntas de seguridad o que bien es conocido sus casos de corrupción, se ponen la playera de marchar contra la violencia. Además, el presidente Andrés Manuel se pronuncia en contra porque, según él, como su gobierno es feminista, en México la violencia de género no existe. En conclusión, el gobierno mexicano tiene un largo camino por recorrer para brindar seguridad a sus ciudadanos en general. Estamos tan acostumbrados a la violencia que ya poco nos sorprende de lo que pasa en México. Un cambio en la educación desde los hogares puede ayudar a disminuir el problema, pero poco sirve esto si el 98% de los delitos quedan impunes. Las feministas que marchan tienen una gran responsabilidad sobre sus cabezas, las de proteger la neutralidad política y apegarse al ideal, así como evitar comportamientos radicales que en lugar de mostrar una fuerte lucha, acaben por ganarse el repudio de la gente con acciones con las que ya de por sí mostraron en la marcha de noviembre. Aquí en Lobo Rojo Channel continuaremos observando el tema de una manera neutra y objetiva. Si te ha gustado, no te olvides suscribirte, métele un buen like y comenta. Yo soy Lobo con el guión de Manuel Flores y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.